Peña Nieto en su visita a Jalisco, el moribundo gobierno abierto con la salida de algunos de sus integrantes, la reelección de Cintia Cantero en el ITEI y por supuesto el análisis de la encuesta sobre movilidad social del INEGI. Comenzamos cara a cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Escríbenos, ¿alguna vez te han discriminado por tu color de piel, por algún rasgo físico? ¿Crees que el color de piel importa para explicar el éxito en la vida? Son preguntas que parecerían fuera de sentido si no fuera por un estudio que realizó el INEGI en donde parece que esas variables están interrelacionadas. En unos minutos más platicaremos con especialistas, platicaremos con quien se encarga de la oficina del INEGI precisamente aquí en Jalisco para abundar más dentro de estos datos que han generado muchísima controversia a nivel nacional y que parecen dar un mensaje de que México sigue siendo un país racista y un país elitista. Ayer estuvo por nuestras tierras Enrique Peña Nieto, de uno de los discursos que desde mi punto de vista serán recordados durante todo su sexenio. Yo diría que después del sexenio, algo así como lo que pasó en la FIL previo a la elección de 2012, en donde no pudo recordar 3 nombres de libros que marcaron su vida. De la misma forma, ayer Enrique Peña Nieto cometió severos errores en su discurso que dio en Lagos de Moreno. Aparte, siempre nos toca que sea precisamente en Jalisco, en zona metropolitana de Guadalajara, en espacios urbanos de nuestra entidad, en donde Enrique Peña Nieto comete este tipo de tropezones. Habló sobre espionaje, habló incluso sobre cuestiones personales que lo marcaron en Lagos de Moreno, como el hecho de que una chica se haya acercado a darle un beso en algún momento para explicar lo que le importa el desarrollo de la zona de Lagos de Moreno, del Bajío, que colinda también con Guanajuato y otras partes del país que son prósperas en términos económicos. Y bueno, habló del espionaje, llevaba 4 días en silencio absoluto, solamente Eduardo Sánchez había salido a responder. La publicación del lunes del New York Times, basado también en una investigación que hemos comentado aquí, realizada por Artículo 19, por la Red por la Defensa de los Derechos Digitales. 4 días de silencio Enrique Peña Nieto en torno al espionaje. Ayer habló y esto fue lo primero que dijo. Esta fue su primera frase con relación a este tema, donde dice que él también hay veces que se siente espiado. Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República. A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía. Ya ha ocurrido, ya ha pasado. Pero nada más falso y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad. No, por supuesto que no es nada fácil señalar a los gobiernos. Hay que recordar nuestra historia de gente que se ha quejado por estos temas de la privacidad, en donde, por lo que sabemos, documentado por el New York Times y por este estudio que les refiero, no solo ha habido intentos de espionaje, ha habido espionaje hasta los círculos familiares más cercanos de algunos activistas y periodistas. Decía Peña Nieto también en este discurso que nadie puede comprobar que se haya dañado la vida de algún activista o de algún periodista por estas labores de espionaje que no admite el presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hay que recordarle al presidente que ya lo dijo una de las cabezas más visibles del IMCO, Juan Pardinas, hace muy poco, que las actividades de espionaje de parte del gobierno habían incluso intervenido dentro de su vida familiar y le habían creado muchos problemas en su círculo más íntimo. O el hecho de que uno de los hijos de Carmen Aristegui tuviera pues, sus comunicaciones infiltradas también para saber por dónde andaba su madre, la periodista Carmen Aristegui. Lo importante aquí no es tanto si los gobiernos espían o no. Como usted sabe, los gobiernos espían. Prácticamente todos los gobiernos del mundo espían. Los que tienen, digamos, cierto potencial económico para tener este tipo de instrumentos. El debate no es tanto eso. El debate es qué tantas
qué tantos contrapesos existen para que realmente el espionaje se utilice para lo que se debe utilizar, que es para perseguir criminales, o como se ha dicho en Jalisco, cosa que todavía no nos comprueban, pero para buscar secuestradores, para desarticular bandas del crimen organizado, y no para espiar a críticos del gobierno, no para espiar a gente incómoda para algunos funcionarios públicos. Después de eso, por lo tanto, en vez de dar una respuesta a este tema, a este debate, ¿qué tipo de mecanismos hay? ¿Realmente se espía con órdenes judiciales o se espía de forma totalmente arbitraria? Enrique Peña Nieto, en lugar de dar esas explicaciones, lo que dijo es que tomará las acciones legales necesarias para ir en contra de aquellos que han denunciado espionaje. Escuchamos al presidente. Si caben y tienen sustento estas afirmaciones, pues que realmente con apego a la legalidad se encuentren los responsables, estén dentro del ámbito público o dentro de otro ámbito. Al final de cuentas, lo que el gobierno está condenando es la intervención de la vida privada a través del uso de alguna tecnología, a través de intervenir celulares o involucrarse en la vida de las personas a través del uso de alguna tecnología. Eso es lo que el gobierno condena. Es lo que el gobierno condena, el asunto de que supuestamente se hayan hecho acusaciones sin pruebas. Yo no sé si Peña Nieto ya leyó la investigación del New York Times, donde está totalmente documentado, no es un asunto de especulación, está totalmente documentado los casos. Y aparte coinciden todos los casos en que son gente crítica de su administración. Sí dio un esbozo de admitir que hay tecnología, pero no para vigilar la vida privada de ninguna persona. Esto dijo también el presidente. Sí tiene equipamiento, sí hace uso de tecnología para realizar trabajos de inteligencia que nos permita mantener un clima de seguridad en el país y sobre todo para combatir al crimen organizado, que cada vez, lo hemos señalado, pues tiene capacidades mucho más sofisticadas y tenemos que estar al nivel, a la altura de poder atacarlas o combatirlas realmente con elementos tecnológicos suficientes. Y eso ha tenido un impacto a nivel local en Jalisco. Luego la visita del presidente, que por cierto Aristóteles le pidió y lo hizo también en este espacio, en cara a cara, que interviniera el presidente en el tema del aeropuerto. Está muy fácil, el gobierno federal tiene que digamos, buscar dentro de la justicia federal, que existe un fallo en donde el juez deja en claro cuánto se tiene que pagar a los ejidatarios por los terrenos en donde está asentado el aeropuerto de Guadalajara, ya que el juez deje de darle vueltas al asunto, de sacar fórmulas que son interpretables de forma distinta por parte tanto del gobierno federal como el Grupo Aeroportuario del Pacífico, incluso los ejidatarios, que diga se tiene que pagar esta cantidad y por lo tanto que se desembolsen recursos y que se acuerde si tienen que salir de la empresa o tiene que ser un pago del gobierno federal. El impacto aquí en Jalisco ha sido también importante porque después de que se supo esta revelación del New York Times, se activaron algunas notas que son viejas, hay que decirlo, que tienen que ver con instrumentos que tiene el gobierno estatal también para realizar acciones de espionaje. En particular, una que tiene que ver con la adquisición de un equipo de software llamado Hacking Team, que por cierto está totalmente identificado desde 2014 como una adquisición que tuvo el gobierno del estado. Y de acuerdo a lo que dice la oposición, en particular los gobiernos metropolitanos, no ha dado explicaciones. Esto lo dijo Enrique Alfaro al anunciar su salida del secretario técnico del gobierno abierto. No ha dado el gobierno del estado las explicaciones necesarias para saber si se está haciendo o no buen uso de este software, del Hacking Team. Sin embargo, más allá de eso y de que estamos en temporada política y que muchas veces se toman decisiones buscando más objetivos electorales que realmente hacer las cosas correctas, sí amerita una explicación de parte del gobierno del estado. Han ido explicando algunos actores, como por ejemplo el vocero Gonzalo Sánchez. Algo dijo también el fiscal con relación a este tema, pero más allá de las palabras, las cosas se pueden resolver perfectamente con hechos. Cuántas órdenes judiciales hay, cómo se han utilizado, cuáles son los protocolos y los procedimientos para utilizar este tipo de acciones de espionaje. Y entiendo que alguna de la información es sensible, que no puede ser expuesta a nivel público, porque se utiliza precisamente para buscar criminales, pero sí al menos alguna información que nos permita saber que el gobierno del estado está utilizando este software en lo que lo debe utilizar, en ir detrás de los
criminales. Ojalá que este tipo de anuncios, Guadalajara se baja de la mesa de gobierno abierto, el secretario técnico. También lo hace el ayuntamiento de Tlajomulco, que era el suplente de Guadalajara dentro de esta mesa técnica. Si podemos analizar las distintas versiones, nos vamos a dar cuenta que no se bajan por lo mismo. Guadalajara sobre todo pone el énfasis en el asunto del espionaje y que el gobierno del estado no ha dado las explicaciones necesarias para saber que está utilizando bien este software. Tlajomulco hace muy poco, hace algunos minutos, también mandó un comunicado, pero las razones son otras. Lo que dice Tlajomulco es que nunca entendieron la visión que estaba dentro del gobierno abierto y que se discutían cosas que no tenían que ver precisamente con los objetivos y las metas que tiene que tener una mesa de estas características. Y en ese mismo sentido, y hablando del Secretariado Técnico del Gobierno Abierto, Cintia Cantero, presidente también en este momento del Secretariado Técnico del Gobierno Abierto, hasta que se tomen otras decisiones, pues fue ayer reelecta como presidenta del ITEI, del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. Fue reelecta con 36 votos a favor, 2 en contra, debido a la opacidad que existe en algunas normas de los diputados. No sabemos exactamente quién votó en contra o quién votó por otro candidato, en este caso Otoniel, porque se vota bajo cédula y por lo tanto el voto es secreto, una cosa totalmente injustificable que elijan cargos tan importantes y no sepamos exactamente quién vota por ellos. Sin embargo, un acuerdo clarísimo entre PRI y MC para apostar por Cintia Cantero, y más allá de algunas medallas que tiene Cintia Cantero, su paso por el ITEI, ya lo decíamos cuando despedíamos el espacio de Pablo Latapí, es importante señalar que le falta mucho a Cintia Cantero, sobre todo en asuntos relacionados con las grandes cuentas de este estado. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Por qué no se transparenta la información? ¿Qué pasa con la Universidad de Guadalajara? ¿Qué pasa también con algunos espacios del gobierno del estado donde ha habido severas críticas de utilización negativa de los recursos públicos? Puede ser CIOPO, puede ser pensiones, es decir, los distintos elementos, y también en los ayuntamientos metropolitanos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué realmente no se puede acceder a la información necesaria en algunos de los ayuntamientos metropolitanos? Tiene una labor fuertísima a partir de ahora Cintia Cantero, y más cuando existe esta polarización política que ha llevado a que prácticamente el secretario técnico del Gobierno Abierto sea ya un moribundo que en cualquier momento seguramente tendrá que ser replanteado. 33 18 80 76 41, estamos en Cara a Cara. Al regreso platicamos sobre el asunto de la discriminación, sobre si el color de piel en México importa para tener ascenso social y por lo tanto un puesto laboral importante y bien remunerado. 9 de la mañana con 17 minutos, regresamos después del corte. De la mañana con 21 minutos, nuestro color de piel explica o influye en las oportunidades laborales que tenemos. Tener la piel más clara implica mayor posibilidad de ascenso social en México. Son algunos de los debates que se han desatado luego de la presentación de los primeros resultados sobre movilidad social intergeneracional en México. Así lo sintetizaba en un tuit Julio Santaella, presidente del INEGI. Las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas. Las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo. Todo esto en referencia al estudio de movilidad social del propio INEGI. El tuit desató una agria controversia en las redes sociales. Más allá de lo afortunado o desafortunado del comentario, júzguelo usted. Lo que el presidente del INEGI concluía son algunos de los elementos que se desprenden del estudio realizado hace algunos días. Algunos datos. Cuando el padre y la madre son proveedores económicos, 1 de cada 2 personas alcanza el nivel de escolaridad media superior o superior. A mayores niveles de escolaridad del proveedor principal, la población de 25 a 64 años presenta niveles de escolaridad más altos. De total de los entrevistados, el 23% declaró que su situación económica actual es peor que la de su hogar de origen. De las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más clara, solo 10% no cuenta con algún nivel de escolaridad, mientras que la cifra se eleva a 20.2% para las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscuras. Mientras más oscuro es el color de piel, los porcentajes de personas ocupadas en actividades de mayor calificación se reducen. Cuando los tonos de piel se vuelven más claros, los porcentajes de ocupados en actividades de media y alta calificación se incrementan. Y para platicar sobre este estudio saludamos a Gloria Feria. Ella es directora de Informática y Promoción de la región occidente del INEGI. ¿Cómo estás, Gloria? Bien, Enrique, muchas gracias por invitarme a tratar uno de estos temas inéditos y novedosos que
que el INEGI ahonda en la investigación, ¿no? ¿Qué polémica ha generado esta investigación, ¿no? Yo creo Más que otras del INEGI. Sí, hay estudios que yo creo, como te decía, por su novedad, por ser un tema que difícilmente tratamos, aunque está inmerso. Y son cosas sensibles. Sí, o sea, son la cosas raza, sensibles. el color de piel, ¿no? Exactamente. Y pues, como te digo, aunque están inmersos en nuestra cotidianeidad, es algo que pues difícilmente ya reflexionamos en ellos como parte de nuestra ascenso a estratos socioeconómicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este estudio de movilidad social intergeneracional fue llevado a cabo en 2016, nos llevó 6 meses realizarlo, fue del tercero y cuarto trimestre del 2016. Es una muestra muy grande, son 32,000 viviendas aproximadamente. En todo el país. En todo el país. Va a ser único, porque pues sí, no tenemos el parámetro de que esto se mueva rápidamente, porque estamos evaluando 2 generaciones, o sea, es la generación del proveedor principal, ¿sí? ¿no? De la persona de 25 a 64 años, que era el informante que se detectó. ¿Cómo se selecciona el informante ya en el proveedor principal? Quien Quien mantiene en la casa, quien lleva el dinero, quien lleva lo... Propiamente no es la madre, el padre, pueden ser ambos. Ambos o uno, claro. Uno u otro, u otra persona, ¿no? Pero sí cambia mucho si son los dos o es uno o es otro. Eso es también algo muy interesante que no se ha discutido. Resultados. Ahora, pero platícanos un poquito antes de entrarle a los datos, Gloria. Digamos, para entender este concepto, ¿qué significa movilidad social intergeneracional? Que es una palabra, es un concepto medio complejo. Sí, mira, la movilidad social se entiende como la facilidad con la que una persona puede cambiar su posición de bienestar socioeconómico en la sociedad, o sea, hablando como nivel socioeconómico, riqueza. Sí. ¿Sí? Y consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de un sistema socioeconómico. Entonces, el objetivo de este estudio fue contar con información para ver si los mexicanos podemos todos acceder en las mismas condiciones de igualdad al bienestar económico que puede ofrecer nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos o generamos esta información estadística y bueno, ya los usuarios, los especialistas en ciencias sociales, en mismas ciencias económicas, evaluarán estas tendencias que, como tú ya lo mencionabas, estamos viendo con los resultados, ¿no? Ahora, Gloria, esto quiere decir entonces que lo que busca medir este estudio es si yo o cualquier persona puede tener acceso a mayor bienestar económico, dinero. No, eso es lo que mide, no bienestar subjetivo, digamos, no bienestar de otras cosas. Económico, educativo, sobre todo material. Exacto, es bienestar educativo, bienestar más que mis padres. Es decir, yo exacto. Más que mis padres. Medimos 2 generaciones. O sea, el informante, la persona de 25 a 64 años que tocó en la vivienda y su momento actual y cuando tenía 14 años. ¿Por qué cuando tenía 14 años? Porque ya de acuerdo a los estudios, a los análisis que previamente hicimos una prueba piloto en León, Guanajuato, para medir todo lo que es el cuestionario, los conceptos, la estrategia operativa, porque déjame decirte que fue cuestionario electrónico, o sea, se llevaban los entrevistadores y entrevistadoras una computadora portátil, donde se iba captando la información para inmediatamente dar a conocer los resultados. Entonces, evaluamos también conceptos y se determinó que a los 14 años es cuando tenemos ya un nivel de conciencia que podemos recordar, ¿no? O sea, si decimos un niño pequeño, pues raras son las personas que dicen, yo cuando tenía 2 años me acordaba, ¿no? Sí. Entonces, ya a los 14 años se tiene un individuo, un grado de madurez que puede percibir su entorno de determinada manera, ¿no? Y digamos, si lo viéramos en términos generales, Gloria, México es un país en donde ascender socialmente es sencillo o es muy complejo. Es decir, en términos generales, más allá de ahorita nos metemos a las tonalidades, a todo lo demás. En México es un país en donde el ascenso social es un escalón que se puede o es nada más o está reservado para unos pocos. Pues mira, es precisamente lo que buscaba este estudio, medir cómo la etnicidad o la autoadscripción a una etnia, el estado civil,
la condición de ocupación principal, tanto de la persona como de los padres, pueden llegar a influir en esta situación, ¿no? Y bueno, como bien dices, un poco la polémica en la opinión pública se dio por esto de la autoadscripción al tono de piel. Si quieres, explícalo. En la encuesta te ponen 11 tonalidades, ¿no? Así es, son 11 tonalidades que va de la A a la K, ahora sí el extremo negro y blanco, y todo el intermedio. La persona se le hacen una serie de preguntas, el cuestionario es de más de 250 preguntas. ¿Y se le paga a quien responde? Porque ahí perdieron todo el día, 250 preguntas, yo creo que ni para el doctorado te hacen tantas. Te puedo decir que fue el 93% de las mira qué interesante, solo de la confianza de la institución. Exactamente, es ya una confianza, se le da una sensibilización al informante para que sepa para qué es esto. Entonces se le hacen primero unas preguntas para indicar o ubicar su estrato, no es su estrato, su color de piel, su tonalidad de piel. No, sociodemográfica primero. Se le preguntan una serie de cosas, cuántos viven ahí, la vivienda, en fin. Y ya a la mitad de la entrevista se le presenta una escala cromática, con los 11 tonalidades que ya mencionas. La A lo más oscuro y la K lo más claro. No es el INEGI el que dice tú estás en la C, aunque yo soy morena clara y yo diga que estoy en la J, que es más tirándole a blanco, el INEGI siempre ha respetado. Es autoadscripción. Sí, o sea, ¿tú cómo te percibes en tu tonalidad de piel? Ajá. Igualmente el nivel socioeconómico. También se les da una tablita donde se le dice que considerando el 1 más bajo, el 10 más alto, cuál es el estrato socioeconómico en el cual se considera. Ahora, lamentablemente, y esto lo hemos visto en ejercicios que incluso, Gloria, se hacen con niños, siempre hay en México, una tendencia a autoadscribirse a un espacio más claro de la tonalidad de piel que tienes. No sé si viste tú uno de los niños de los muñecos, claro. En los cursos eso se ve. Pero eso ustedes no lo juzgan. Eso no es algo que al INEGI le interese como información. Tú nada más dices, yo estoy en la G, yo estoy en la E, la que sea. Y así lo toma el INEGI. Así se toma, se ubica la letra en el cuestionario y no se pregunta más sobre esto. Se sigue el cuestionario normal para todos. Ya a la hora de la codificación, clasificación y todo, es donde va votando los resultados. Y ahí se encontraron que sí hay un vínculo entre ascenso social y tonalidad de piel, de color de piel. Que era algo que se buscaba, ver si las personas que se consideran con un tono de piel más oscuro, pues consideran también que su situación económica o realmente su situación económica es menor. Pero bueno, como te mencionabas ahorita fuera de micrófonos, pues aquí es la autoadscripción. Dicen, es que todos los blancos están en escalas altas. Bueno, los que se consideran blancos, ¿no? Sí, quien se considera, no quien el INEGI considera que es blanco. Eso está clarísimo. Tú te defines. A los blancos es. Pero digamos, lo que se ha derivado de esto, o el debate que se ha derivado, Gloria, es si en México, si este tipo de datos lo que nos confirma es que en México somos un país racista, en donde quien contrata, en donde quien promueve dentro de una empresa para que ascienda, tiene dentro de la cabeza a veces de forma no intencional criterios raciales a la hora de decidir esas cosas. Y recordamos el tuit de Julio Santella, las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas, como tendencia, ojo. Las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo. Es decir, sí hay un vínculo entre esas dos cosas, entre tu ascenso laboral y tu tonalidad de piel. Eso sí lo puede, comprobar con datos el INEGI. Así es, sí es un dato que bueno, sí, el doctor Santalla lo mencionó, venía bajo el estudio de INEGI. Que eso fue lo que desorientó un poquito. Sí, o sea, las redes sociales es una riqueza impresionante en tecnología, pero también hay que saber que están distorsionando muchos comentarios. ¿Pero esto puede decir que somos un país racista? ¿Tú crees, de este estudio podemos desprender que somos un país racista? Pues mira, Enrique, mi opinión podría decirlo en el momento en donde yo soy morena clara y digo que soy blanca, ¿no? ¿Por qué no decir que soy morena o etcétera, no?
Pero el hecho de que importe la tonalidad de piel para ascender en la escala social. Sea, los resultados sí tienen o sí nos dicen que sí el tono de piel está influyendo en un avance en su nivel socioeconómico. Yo lo que en algún momento pensé, y ahorita nos vamos al corte, es también la élite económica en nuestro país es una élite, pues de alguna forma, de piel clara. ¿No tendrá que ver, aparte del asunto de la raza, el hecho de quién compone la élite económica? Porque fíjate, y que se genera pues una especie como de identificación. Hay otro tema que a mí me llamó la atención que no tiene que ver con la tonalidad de piel, pero es, por ejemplo, acuérdate, aquí comparamos la situación del informante con lo de sus padres, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención que los que tienen como primera ocupación funcionarios, directores y jefes, los hijos también son funcionarios, directores y jefes. Entonces, ahí pues si tú lo tomas, como dicen, con sombrero blanco, puedes decir, bueno, es el patrón, ¿no? Un padre quiere que su hijo siga sus pasos. Si lo ves con el sombrero negro, vas a decir, es que fíjate, lo interesante, y ya vamos al corte, es que, digamos que cuando ves que el ascensor social, si lo pensamos en términos de clases, está trabado, es porque se reproduce mucho, es decir, si tu padre tiene y tu madre tienen ciertas condiciones, se reproduce en el hijo, en la hija. En el caso, tenga el nivel económico que tenga. Eso creo que, aparte del asunto de la tonalidad de piel, lo más preocupante, que parece que es muy difícil cambiar tu situación de bienestar económico. Vamos al corte, 9 de la mañana con 35 minutos. Regresamos para seguir platicando con Gloria e incorporamos la voz de Teresa González Luna. Sí, porque... Zona 3 celebra 6. Gracias por ser parte de nuestra historia. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Saludamos a Teresa González Luna, la doctora Teresa González Luna, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y una especialista en temas de discriminación. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. La primera pregunta que tenía, doctora, no sé si pudiste revisar este estudio del INEGI. No, todavía no he revisado los datos concretos, sabía que lo estaban levantando, sí, la encuesta, pero no conozco con precisión los datos. Hay algunos elementos interesantes que se desprenden del estudio, como por ejemplo que hay un vínculo entre raza, entre color de piel, tonalidad de piel, más bien para decirlo correctamente, y ascenso social. ¿Tú consideras, Teresa, que este vínculo habla de que somos un país racista? Sí, yo creo que sí. Está hablando de racismo, está hablando de un problema grande en la sociedad, que es la discriminación, en este caso por color de piel, por raza, así como hay otros motivos, otras pretextos para discriminar, para negar derechos, sí, como el ascenso dentro del campo laboral a las personas. Pero, ¿cómo entendemos esto, Teresa? Es decir, es un asunto que tiene que ver con nuestra educación, con pensar que las tonalidades claras tienen determinadas características y las tonalidades oscuras tienen otras. Digamos, ¿cómo entendemos este fenómeno de que sea tan importante el color de piel para tener éxito y ascender socialmente en nuestra sociedad? Bueno, el color de piel ha sido históricamente en todas las sociedades, inclusive en México, un dato que marca diferencia entre las personas por apariencia, por un atributo personal que es digamos, no es por adscripción, no es sí, un dato adquirido, es un dato con el que nacemos y que marca diferencias entre las personas en torno a la apariencia, y esto hace y genera que se dé una desigualdad de trato, y una desigualdad de trato que se une a la desigualdad social o a la desigualdad económica, y que va generando, históricamente ha generado, que estos grupos, digamos, de población que tienen un rasgo específico en el color de piel, sean excluidos de la sociedad, excluidos del ejercicio de sus derechos y tengan un lugar secundario en la vida social. ¿Se puede hacer algo, políticas públicas, doctora, para corregir esto, o es un asunto cultural a largo plazo que va a ser muy complicado corregir? Mira, yo creo que se puede hacer algo y se debe hacer algo. Sí. En la Constitución
en nuestro esquema, digamos, y paquete de derechos de los mexicanos, ya está en el artículo 1 el derecho a la no discriminación por razones de color de piel, de origen étnico, de clase social, por motivos de salud, por preferencia sexual, por posición ideológica, sí, por creencia religiosa, y en ese sentido hay la normatividad, digamos, suficiente, yo diría incluso robusta, que obliga a los poderes públicos a tener acciones públicas para ir desmontando estas prácticas discriminatorias, en este caso por color de piel. Pero digamos, es difícil de pronto comprobar dentro de una empresa o dentro de una unidad económica que está siendo discriminado por tu color de piel. No siempre el quien contrata o quien toma las decisiones puede decir que lo hace basado en el mérito. Exactamente, se combina ahí, o bueno, encuentran la manera de combinar mérito y digamos como la cualificación dentro de la trayectoria laboral, pero que en el fondo a la hora de analizar las cosas está jugando ahí un elemento importante, digamos, esta visión racista, sí, de la situación y en concreto de la persona. Funciona esta cuestión del racismo, del sexismo, de la homofobia con elementos de carácter cultural muy, muy enraizados que por un lado cuesta trabajo visibilizarlos, cuesta trabajo nombrarlos y sobre todo pues plantea muchísimos retos en términos, ahora sí que de política pública, el poder desmontar este tipo de prácticas. Hay que hacer un trabajo cultural y el trabajo cultural, pues la mejor vía, creo yo, que es la educativa, de ir formando a las nuevas generaciones y desde luego formarnos nosotros como adultos, pues para ir tomando conciencia, visibilizando esta situación y encontrando las maneras, de manera conjunta, de ir, digamos, desmontando y revirtiendo y eliminando las prácticas discriminatorias. Me parece, Enrique, que las instituciones y las instituciones públicas tienen un papel esencial en este asunto. Les toca tener un papel muy, muy activo, porque es en las instituciones donde se reproducen particularmente estas prácticas que dañan a conjuntos de población. Doctor, antes de despedirte, ¿qué se puede hacer también con la publicidad y con pues ciertos mensajes que se dan que de alguna forma alimentan estereotipos sobre tonalidades de color de piel? Por ejemplo, si haces una revisión de los anuncios espectaculares que hay del aeropuerto de Guadalajara al entrar a la ciudad y cuentas cuántos tienen de los que salen ahí las tonalidades claras y cuántos tienen las tonalidades oscuras, pues parece como si fuéramos a comprar a Suecia o a Noruega cuando vivimos en México. ¿Qué se puede hacer con eso? Mira, yo creo que los medios masivos de comunicación, los medios de comunicación social tienen una responsabilidad, no solamente un papel muy importante, porque de alguna manera nos están presentando, nos están construyendo una realidad que además es ajena a la situación, a las condiciones y a la realidad mexicana. Los medios tienen un papel central y una responsabilidad en esta reproducción de estereotipos, de prejuicios, de estigmas que colocan a grupos de población en un lugar distinto. Encontramos, ¿no?, en esta parte de la publicidad, pues imágenes incluso que no se corresponden con nuestra sí. Realidad social. Encontramos siempre en papeles muy, muy secundarios, por ejemplo, en telenovelas, en programas, a mujeres, a hombres que por su color de piel pues juegan un papel, pero siempre secundario, ¿no? Claro. Dentro, digamos, como de las narrativas que nos van presentando los medios de comunicación. De acuerdo. Y también, digamos, otro llamado a las instituciones que se publicitan o que hacen propaganda política y que también forman parte de, digamos, esta reproducción sin ton ni son de estereotipos. Y discriminación, ¿no? Exactamente, completamente discriminatorios. Doctora Teresa González Luna, gracias por haber tomado la llamada. Gusto en saludarte. Y ojalá podamos después abundar este tema. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Vamos al corte, regresamos para leer mensajes.
Comunicación interactiva. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. ...3624 nos dice... tristemente donde trabajo, la persona del aseo es la más morenita... y le sigue la recepcionista... mientras los administrativos de alto cargo son blancos de ojo azul. Concuerdo con los resultados del INEGI. Muchas veces pasa esto, ¿no? Uno acepta cierta realidad demoscópica si le sucede en su círculo cercano. Si lo ve como una realidad alejada, le cuesta trabajo creer algunos de los datos, y más como anda el asunto de las encuestas en el mundo. Gracias por tu comentario. Nos dicen también Marta González... Me sentí como en el programa Alguien nos vigila, se equivocó de profesión Enrique Peña Nieto, gracias con el asunto del espionaje. 8317, si fuera para espiar la delincuencia ya hubieran agarrado al Mencho, dice Carlos Sandoval, muy buen día. 5906 dice, México es, que responda, solo le da vueltas la entrevistada, México es o no es, lo que tiene son datos fríos, sí puede responder. Bueno, lo que nos decías, Gloria, es que sí existen esas tendencias, ¿no? Sí, o sea, o sea, de pronto utilizar la palabra racista es fuerte, sí, porque sí, hablarías de todos o de... Exactamente. Pero sí hay tendencias de racismo, damos, ¿no? Los datos, son los especialistas quienes ya determinan una condición. La tendencia que nos da estos datos es que sí se habla que la tonalidad de piel influye a que las personas puedan alcanzar un nivel socioeconómico superior, escolar y ocupacional, o sea, en las tres dimensiones. 5735 nos pide un reporte sobre un auto, ahorita lo pasamos con quien sea necesario. Ernesto Mesa, comprobado. Yo por ser moreno, de piel moreno, ascendían de puesto, soy de profesión contador público y siempre me daban de subcontador o de auxiliar. Eso es una empresa de postres de origen francés. Bueno, es decir que también había un vínculo. 3991, buenos días, mi opinión es muy personal. Yo observé dentro de un banco y todo el personal que ahí se encuentra es un de tez clara, ningún moreno, y eso es discriminación. El asunto es bien difícil tipificar la discriminación, y eso se lo preguntaba precisamente a la doctora Teresa González Luna, porque siempre el de recursos humanos o quien define contrataciones o ascensos, pues va a decir que fue por mérito y va a ser muy difícil comprobar que a la hora de que toma la decisión la tomó pensando en criterios raciales. Pero bueno, como dicen, al ver se ve. Lo chistoso es que en un país de morenos, como somos en México, de pronto entras a un lugar y los que atienden sean puros blancos, sobre todo en algunos estratos, o cuando para entrar a un restaurante, por ejemplo, la mujer que te atiende ahí primero, pues tenga ciertas condiciones. Me parece que los criterios físicos siguen siendo muy importantes a la hora de contratar. 2244, Enrique, te felicito por tu programa. Colación del estudio que hace INEGI, ¿crees que la figura empresarial de cooperativa, como las de producción de trabajo asociado o financiera, sería una buena salida para lograr esta movilidad social? Alemania, norte de Italia y este de Canadá son ejemplos de estos modelos. No considero que el racismo y el clasismo son provocados precisamente por la televisión. Y los estereotipos de belleza que estos manejan en todos los programas, creo que sí. Sí, fíjate, o sea, tiene que ver, no creo que sea el origen. Había racismo antes de la televisión. Claro, he estado en foros, Enrique, y también déjate la subestimación del color, de tonalidad de piel, es hasta de la ocupación. ¿Por qué el pensar que ser artesano, obrero, agricultor también es algo malo? No, bueno, porque hay profesiones de prestigio, lamentablemente, ¿no? Es una creencia que también debemos de cambiar, ¿no? Desde las familias, ¿no? Sí, quiero que mi hijo sea doctor, quiero que mi hijo sea arquitecto, y si te dedicas a otra cosa, pues... Y a mí me ha dado gusto ir a empresarios de los organismos. Eso está cambiando, el chip está cambiando, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Los oficios, ¿no? Totalmente. Y hay que decir, los países más ricos del mundo empezaron siendo grandes en los oficios. 8628, yo tenía una jefa que solo con ver la foto desacreditaba un currículum. Otro de los temas que no se habla, Gloria. México es de los únicos países que te pide foto en tu currículum. Es rarísimo. ¿Para qué quieres mi foto? Y unos datos personales rarísimos, ¿no? Pero cuando te toca estar en otras situaciones, hasta la gente se ofende en otros países.
pongo foto, pero ¿para qué vas a poner la foto, Sí, no? sí. Con tu experiencia y con lo que veo en tu currículum, eso Eso dice debe mucho valer. de los criterios para la Claro. contratación. 8894, el color se utiliza para seguir la división de clases. Ejemplo, el comercial actual del INE sobre consulta utiliza solo gente morena y no gente de clara de piel. Así son los comerciales utilizando prejuicios para discriminar. No me parece que el hecho de utilizar morenos esté discriminando. Creo que es el porcentaje mayor de la población, pero siempre tiene que haber diversidad. Yo creo que, sobre todo en las instituciones de gobierno, sus anuncios tienen que ser diversos, que expresen o que sean un espejo de la Y más un país multirracialidad, donde hay, ¿no? Exacto, mestizaje, ¿no? Claro, Como el nuestro. y es lo bonito. Buen día. Claro que hay discriminación y no solo por el tono de piel, también por la cuestión física. Solo hay que ver los estereotipos que se presentan en todos los medios de comunicación. Saludos y excelente programa. Carlos Gómez, ¿qué tal convivencia personal? Mi hija es morenita y yo también, y ella sufre discriminación en la escuela y yo de trabajo, pues sí. Desde niños, los que somos morenos, hacen ciertos señalamientos en algunos momentos, claro, está clarísimo. 2187, hola Enrique, vale la pena que tomes en cuenta el punto de vista antropológico para mirar con mayor dimensión los problemas de la biologización de las diferencias. Bueno, sí, el punto antropológico siempre es importante. 8075, yo soy moreno y siempre me ha ido muy bien, pero siempre he cuidado mucho mi imagen. La imagen es súper importante y por supuesto trabajar duro. Nos dice un anónimo, Enrique, soy profesionista, me considero blanco y soy mexicano. Hay que ver la otra cara de la moneda. A mí desde niño me han discriminado como el blanquito. La gente cree que uno lo tiene todo resuelto y nos tienen menos confianza. El color de piel en México sí influye, es algo cultural que no hemos superado. Por supuesto que sí, cualquier discriminación por tonalidad de piel, sea pelirrojo, sea blanco, es decir, es condenable. Pero sí creo que la mayor parte de la discriminación se da contra pieles oscuras. Hugo Guevara, Enrique, simplemente voltea a ver a las Fuerzas Armadas, los jefes son blancos y la carne de cañón son los morenos, al igual en la religión. ¿Por qué no hay santos negritos? Felicidades por el programa. Pues por todos lados vemos estos asuntos. Gloria, gracias por habernos acompañado. No, es un placer y yo los invitaría, Enrique, a que revisaran a profundidad este estudio. No habla solamente de la tonalidad de Que piel, nos concentramos habla mucho. también de Sí. posibilidades de discriminación por estado civil, por ocupación, lo que te decía. Y lo de la jefa de familia es muy interesante, Sí, ¿no? hay Hay muchas que ver cosas asuntos. que Gloria, hay que gracias. revisar. Gracias. Hasta el lunes a las 9, soy Enrique Tucen.